A ver, chicos, a ver si tu tutor nos dice quién está escribiendo en el chat. ¿Hay respuestas todavía? Está pensando, buscando. Ok. La pregunta, vuelvo a repetir, es... Leonardo da Vinci. No. No es Da Vinci. ¿Quién es el artista más completo del Renacimiento? Miguel Ángel. Michelangelo Buonarroti. Muy bien. El artista más completo, escultor, pintor y arquitecto, ¿no? Autor del David, autor del Moisés, autor de la Piedad, autor de los frescos de la Capilla Sixtina, parte de la tumba del Papa Julio II, etc. Muy bien. Ahora, ¿quién es el personaje más sobresaliente del Renacimiento? Es otra pregunta. ¿Quién? Vuelvo a repetir, ¿quién es el personaje más sobresaliente del Renacimiento? Ahora sí, es Leonardo da Vinci. ¿Qué era Da Vinci? Escritor, anatomista, inventor, técnico, ingeniero, pintor, artista, investigador, ¿no? ¿Qué más? Arquitecto, escultor, o sea, tenía todo, ¿no? Todo. Claro, no sobresalió artísticamente como Miguel Ángel, pero Leonardo está involucrado tanto en las ciencias como en las artes, ¿no? O sea, estaba vinculado al naturalismo, o sea, es un tipo que estaba en otro nivel. Cuando Da Vinci ya está viejito, una joven promesa del arte aparece, Miguel Ángel, ¿no? Porque justo cuando Leonardo está en bajada, aparece Miguel Ángel. Es como cuando Pelé ya está en sus últimos años futbolísticos, aparece un chibolo en Argentina llamado Diego Armando Maradona. Una cosa parecida, ¿no? Una cosa parecida. Muy bien, Da Vinci es completo, pues. Da Vinci es completo, no solo era artista, sino también un ingeniero, ¿no? Un inventor. Da Vinci estaba 400 años adelantado a su época, porque Da Vinci tenía planos de tanques, planos de submarinos, planos de aviones, ¿no? O aeroplanos. Entonces está demasiado adelantado a su época, o sea, es un genio, era Leonardo da Vinci. Es más, él no se promocionaba como artista, él era ingeniero militar. Él, para entrar a un reino y poder realizar su arte, primero se presentaba, su carta de presentación ante los estados o cualquier reino que lo quiera recibir era: yo soy ingeniero y estas son mis ideas que yo tengo. Y se iba con las cortes, ¿no? Los reyes, a ver quién le atracaba. Y adentro, ya cuando lo contrataban, decía: oye, pero también sé pintar, sé esculpir, ¿no? Si quieren que enseñe un poco de mi arte. Ah, ya, genial. Y ya, bueno, y se desarrollaba artísticamente también, ¿no? Como profesor. Muy bien. Bueno, Da Vinci era un locazo, se hizo su propio autorretrato, ¿no? Una cosa de locos. Y ellos son como que los personajes claves del Renacimiento. Ahora, podemos mencionar a otros, ¿no? Tipo el siglo de oro español, ¿no? Ahí tenemos a Cervantes Saavedra, o el teatro inglés con William Shakespeare, en términos ya literarios, renacentistas literarios. Bueno, ese es en el Renacimiento, jóvenes, ¿no? El Renacimiento sobresalió no tanto en las letras, sobresalió más en la parte plástica del arte, escultura, arquitectura y pintura. Pinturas al óleo, ¿no? Ese tipo de cosas. Ya. Muy bien. ¿Qué pasa cuando el humanismo pega en la ciencia? Cuando pega en la ciencia, se da lo que se conoce como la revolución científica. Y en la revolución científica vamos a encontrar personajes como, primero, el tema de la evolución de la ciencia, ¿no?
La revolución científica de estos siglos responde a la aparición del famoso método científico. El método científico. La observación, la experimentación, validez de hipótesis, ¿no? Resultados y conclusiones. Todo lo que complica realizar el método científico. Nace ahí con dos personajes claves, René Descartes y Francis Bacon, ¿no? Son como que los que proponen la figura del método científico. Ya, personajes podríamos hablar acá. Personajes claves de este momento de la historia sería Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, René Descartes, Francis Bacon. ¿Quién más está en este espíritu científico? Leibniz, etcétera. ¿Sí? Entonces hay un grupo de personajes que van a empezar a sobresalir de una manera increíble. En Inglaterra, en Francia, en el Sacro Imperio Romano Germánico, en la península itálica. Surgen personajes ya interesados en el mundo científico. Muy bien. Profe, ¿y esta revolución científica proveniente del campo humanista evoluciona algo? Claro que muchachones. ¿Cómo se llama el siglo XVIII? El siglo de las luces. Sin esto no hay ilustración. Ahí está. Todo tiene su orden cronológico, ¿no? Muy bien. Chévere. La ciencia alcanza un nuevo nivel, ¿no? Alcanza un nuevo nivel. Método científico lo que busca es comprobar las hipótesis. Pero cuando pega en la religión, ¿qué sucede ahí? Cuando pega en la religión, jóvenes, a eso llamamos la famosa Reforma Protestante. ¿Sí? A ver. ¿Quién arranca con esto de la Reforma Protestante? Vamos a ver. Primero, vamos a ver acá. Antecedentes. Tendríamos, por ejemplo, a John Wycliffe. ¿Sí? John Wycliffe o Wycliffe. A ver, si no me estoy confundiendo al momento de escribirlo. Así es, Wycliffe. Bueno, en vez de la E, la I. Wycliffe. John Wycliffe. Ya, ¿qué pasa con John Wycliffe? Era un sacerdote, jóvenes, británico, ¿no? Inglés, que había traducido la Biblia al inglés, justamente, ¿no? Y había hecho unas prédicas en el que la Iglesia Católica debería hacer ciertos cambios, ¿no? Estructurales, institucionales. Este señor estuvo a finales del siglo XIV en Inglaterra diciendo estas cosas. Murió en un convento cuando, al enterarse de que estaba haciendo este tipo de actividades que no, a la Iglesia romana no le gustaba, que la criticaran ni mucho menos que haya traducido al idioma inglés, porque Roma considera que el latín es superior a todo. Entonces lo sacaron de su cátedra y lo mandaron de retiro a un convento, ¿no? Donde pasó sus últimos años y ya está. Otro personaje que también pasó por un cambio fue Jan Hus. Jan Hus, jóvenes, fue un personaje que en Hungría, si no me equivoco, en Europa de Oriental, proponía la idea de que hay que evangelizar en el idioma nativo de cada pueblo.
que no tiene sentido que todo se diga en latín porque no todos saben latín. Bueno, por sus ideas y por su manera de querer difundir la religión cristiana católica, lo acusaron de hereje, ¿no? De irse en contra de la institución. Y justo este Jan Hus estaba en el contexto del cisma de Occidente. Cuando las iglesias de Francia y de Roma vuelven a tener a un solo papa, a Jan Hus lo castigan. Eso se llama Concilio de Constanza. En 1414 se dio el Concilio de Constanza y ahí determinaron que la iglesia tenía que ser nuevamente una sola y estar en Roma, ¿ok? Que se acabe el dominio del Papa francés y regresar a Roma para volver a la unidad cristiana. Pero también se tocó el tema de Jan Hus y dijeron, bueno, hay que quemarlo a este tipo, no queremos nada que interrumpa o rompa nuestras estructuras políticas institucionales. Bueno, y lo queman a Jan Hus. No solo eso, sino que decidió el Concilio de Constanza exhumar el cuerpo de Wycliffe y junto con Jan Hus quemarlos a los dos cuerpos. Y todas las obras o los libros que ellos habían creado donde proponían la idea de un cambio dentro de la Iglesia Católica, todo eso quemadísimo. ¿Ya? Otro personaje que también fue criticado por la Iglesia fue Giordano Bruno en Italia. Giordano Bruno tenía esta idea de que Dios es más grande de lo que se nos pinta en la Biblia, decía él, ¿no? Dios representa las estrellas, el universo gigante que nos rodea. Y no es un Dios tan sumergido solo en el planeta Tierra, ¿no? O sea, no es un Dios solamente que nos mira a nosotros, sino es mucho más grande de lo que creemos. Por decir eso, le dijeron, si vuelves a pisar Italia, te matamos. Bueno, Giordano Bruno vivía fuera de Italia, vuelve a pisar Italia, lo atrapan y lo terminan matando. ¿Sí? O sea, por pensar distinto, ¿no? Por tratar de corregir algunos errores de la iglesia se puso muy tosca, muy cerrada en esta época, muy conservadora y no permitía opiniones ajenas a la iglesia, ¿no? Bueno, y estos son algunos antecedentes de personas que quisieron hacer ciertos cambios o mostraron evidencia de algunos cambios que la iglesia romana no le gusta. Causas. ¿Cuáles son las causas de la reforma? Obviamente el humanismo ya está colocado acá, ya no vamos a colocar eso. Para que se dé la reforma, lo que está ocurriendo es un fuerte programa de corrupción eclesiástica. ¿Y en qué se basa la corrupción eclesiástica, jóvenes? En que la iglesia, recuerda el contexto, en el siglo XIV la iglesia tiene dos golpes. Uno es el tema de la peste con las guerras y otro es el tema del cisma de Occidente, o sea, un papa en Roma, un papa en Francia. Y el tema de las pestes, la pequeña de hielo y todo ese cúmulo de cosas que sucedió en el siglo XIV hicieron que casi 30 millones de europeos perdieran la vida. Ya, ahora piensen esto. Menos gente, menos mano de obra, menos impuestos, menos diezmo, en fin. La iglesia está en números rojos. La iglesia decide recuperarse en el Concilio de Constanza de 1414 y 15. Y acá viene un detalle no menor. Estamos con deudas. Estamos en números rojos. Como institución cristiana, ¿cómo hacemos para recuperarnos? Y se pensó en lo siguiente. Hay gente que quiere ser cura, ¿ok? Vendámosle los títulos, pues ya está. Se acabó, pero tienen que pasar por su formación. Véndele. ¿Quieres plata ahorita? No, vende los títulos eclesiásticos. Ya, bueno. La gente quiere pasar sus seminarios en sus cursos sacerdotales. Dale, véndele, que pase rápido su curso. La iglesia necesita plata, necesita tener un colchón económico. Ya. De pronto también era como que, ¿qué más? Indulgencias, ¿no? Ya, lo que te he contado, la venta de cargos públicos se llama simonía. ¿Ok? Esa es la venta de cargos públicos dentro del clero. La otra causa es la venta de indulgencias.
Te explico. ¿Qué es una indulgencia? Un documento por el cual se te va a brindar el perdón y reducción de tus años en el purgatorio para que tu camino en el purgatorio sea menos transitado para que puedas irte al cielo, porque el purgatorio es como una segunda oportunidad creada por el mundo cristiano católico romano, ¿no? Entonces, y está bien que Roma cree estas cosas, porque me estás dando la chance de que cuando yo muera, ir a una zona VIP, ¿no? Una especie de sala de espera, donde ahí voy a tener que comportarme muy bien, y así cuando terminen mis años en el purgatorio pueda pasar al cielo, porque es como que una segunda oportunidad. Que la iglesia me venda este mundo, yo estaría tranquilo, ¿no? Porque he pecado, pero digo, pucha, estoy sumando años en el purgatorio, pero ya, bueno, en mi segunda vida ya no pasará esto, o sea, te das cuenta, ¿no? O sea, la iglesia busca la manera de que tú no te sientas mal haciendo o cometiendo tantos pecados, ¿no? Confiésate, sí, pero hay un lugar donde si tus faltas son graves, vas a establecer un espacio donde tú vas a radicar espiritualmente buscando el perdón a ti mismo para poder justamente acceder al cielo. Dios te puede dar ese pase. Ya. Entonces, la indulgencia era la reducción de años en el purgatorio. ¿Ya? Si un cura me dice, joven Paulo, usted católico, sí, claro, ha pecado, como no tiene idea, no se preocupe. Tome su indulgencia y el padrecito me dice, ¿pero en qué has pecado? Y yo me confieso, ¿no? Le digo, padre, he hecho esto, aquello, lo otro, pim, pam, pum. ¿No? Y me saca la lista de mis pecados. Su hijo has pecado mucho, son como 1000 años en el purgatorio. No, padre, que hago un milenio en el purgatorio. ¿Cómo lo reduzco? No te preocupes, justo hoy día te he traído la oferta número 1 de la Iglesia Católica, que es indulgencias. Padre, muchas gracias, deme mi indulgencia. Padre, ¿qué pasó ahí? Hijito, esto no es gratis. Claro, suelta tu plata, suelta la plata, esto no es gratis. Claro, el problema no es la indulgencia, muchachos, porque la indulgencia es algo que la iglesia tiene que hacer, la iglesia tiene que salvar mi alma, esa es su chamba. Por eso pago mis diezmos, hago muchas cosas con la iglesia, dono mis bienes, etc. El detalle es que la iglesia está vendiendo la indulgencia. Porque si el padre me dice, hijito, con este documento reduzco tus años en el purgatorio, perfecto, padre, cómo amo a la iglesia católica, me encanta porque peco y luego reduzco mis años, qué chévere, qué bacán, gracias, padre, por intentar salvar mi alma, porque yo soy un buen cristiano. Ya, pero ahora me lo quieres vender. Entonces ahí viene el detalle, ¿no? O sea, la indulgencia, vender la indulgencia ya es un aspecto comercial de la iglesia. Pero ojo, entienda la iglesia está en números rojos. Ha venido apoyando una guerra entre Inglaterra y Francia. Se le han ido millones de europeos en Occidente por el tema de la peste y se le ha reducido horriblemente la mano de obra. O sea, la iglesia está mal parada. La crisis del siglo XIV la ha dejado mal. Poco a poco se está recuperando, pero necesita ¿qué cosa? ¿Cómo te recuperas rápido? Con dinero. Entonces la iglesia entra a una especie de línea comercial materialista para poder tener dinero y volver a recuperar el poder económico que tenía durante la Edad Media. Claro, lo malo de esto es que esto te aleja del camino espiritual. Y es ahí donde llega un amiguito nuestro llamado Martín Lutero. Claro. Entonces, corrupción eclesiástica, simonía, venta de indulgencias, la baja calidad académica de los eclesiásticos. Como cualquiera entraba, jóvenes. Entonces, estos que entraban eran gente no tan preparada, ¿no? Entonces, la calidad académica, ¿qué más? Teológica, vamos a decirlo así, ¿no? La teología del cristianismo, la doctrina escolástica, todo eso, esta gente no sabían esas cosas, habían pagado porque su viejo es comerciante y desde chibolo lo están educando para que sea luego un obispo en el futuro. Todo es plata. Baja calidad académica del clero. Había un clero muy conocedor de las cosas, pero también había un bajo clero bien guachiturro, pues, ¿no? Muy bien. Y obviamente otra de las causas claves, y es porque esto es palanca de la Edad Media, moderna, disculpa, y lo hemos visto la semana pasada, que es la imprenta, muchachos. La imprenta juega un rol súper importante en todos los procesos de acá. Sin la imprenta no se reproducen tantos libros, pues sin imprenta las investigaciones científicas, ¿no? O sea, ahí te das cuenta. La imprenta y el papel juegan un rol fundamental porque es parte de toda la cadena de la Edad Moderna. Sin imprenta no hay Edad Moderna prácticamente. Es una palanca súper importante.
Muy bien. Esas vendrían a ser las causas. ¿Ya? Las causas. Y los personajes, cada uno con sus historias, serían los siguientes. Primero, el hombre más popular del Sacro Imperio Romano Germánico, Martín Lutero. ¿Sí? Con él van a nacer el protestantismo. ¿Quién es Martín Lutero? ¿Sí? Martín Lutero, jóvenes, es un estudiante de Derecho que en una noche en el bosque, una tarde-noche en el bosque, se desata una fuerte tormenta tan horrible que Lutero le ruega a Dios que si sale vivo de esa tormenta, dejará el derecho y se pondrá el hábito para hacer vida cristiana, pero dentro del clero. Yo lo entiendo a Lutero porque yo estaba en tormentas eléctricas muy feas. Entonces sé cómo debe sentirse en el campo abierto, que te caiga un rayo en cualquier momento. Mis dos experiencias con tormentas, o con tres. Me acuerdo que estuve en Huancayo, tenía 11 años por ahí. Sí, claro, ese año cumplía 11, tenía 10. Viaje de promoción de primaria, nos fuimos a Huancayo. Y yo bien bacán, alegre, en un patio de niños, de juegos, viendo cómo llovía y al mismo tiempo sonaban, ¿no?, los truenos y se veían algunos relámpagos por ahí. Chévere, una pequeña tormenta eléctrica serrana. Pero las selváticas, recuerdo el año 2021, 22, o 21 habrá sido, claro, 21. Tarapoto, me fui a Tarapoto 2022. Y en Tarapoto estaba, ¿no?, en el hotel, hospedado, y toda la noche el sonido de la lluvia, ¿no? O sea, se escuchaba, y eso que yo estaba en el primer nivel y el edificio era como que de 7 u 8 pisos y se escuchaba y se sentía todo el sonido de la lluvia, ¿no? Con los truenos y los relámpagos, se escuchaban. Bueno, no vi los relámpagos, pero se escuchaban los truenos. Y mi última experiencia ha sido finales del 2022, claro. Me fui a Madre de Dios. Horrible, muchachos. Estaba en el hotel y la noche fue por largo tiempo blanca. Por todos los truenos, relámpagos y los rayos que se escuchaban como caía en la selva. Y ahí se escucha cuando cae un árbol así, ¿no? O sea, que el rayo se ha bajado a un árbol. Y esa tormenta eléctrica en Madre de Dios para mí ha sido la más brutal. Dije, ¿a qué hora para todo esto? ¿No? O sea, toda la noche blanca, por la cantidad de truenos y relámpagos que se da entre las nubes. Para mí fue una cosa brutal, me daba miedo porque se escuchaba como si dos trailers hubiesen chocado. Horrible, era un sonido así de dos camiones que hubiesen colapsado. Y yo estaba así como que al inicio medio asustado, ya ahí, mientras veía mi celular y hacía hora, me tranquilizaba, ¿no? Pero el sonido continuaba, o sea, sonaban los rayos, los relámpagos, los truenos, todo. Horrible. Y para colmo, me acuerdo que la mañana siguiente voy a recepción, ¿no? Y como pagando mi último hospedaje, mi último día en Madre de Dios, le digo a la señorita de recepción, ha estado brava la tormenta de anoche, le digo, ¿no? Y me dice, joven, eso no es nada, me dice. Imagínate. Me dijo, eso no es nada, me dijo. Hay peores. Digo, ¿qué? Hay peor que esas cosas. Y no lo podía, no, te lo juro que, bueno, la selva me encanta, pero no me acostumbraría a ese tipo de tormentas eléctricas. Me imagino que por el calentamiento global se debe poner más fuerte cada año. Y el mototaxista cuando me iba al aeropuerto me dice, sí, joven, hay días en que parece de día, las noches parecen de día porque es tanta la blancura, me dice, de los relámpagos, que todo está iluminado, ¿no? La gente ni siquiera prende su foco, nada, pues, toda la calle están ahí con las luces así bien puestas. Todo por los relámpagos, ¿no? Imagínate. Entonces, yo entendería que Lutero lo haya asustado una tormenta eléctrica, ¿sí? Lo entendería. Bueno, resulta que ¿qué pasa con Lutero? Sobrevive pues a esa noche de tormenta y tiene que cumplir su palabra. Le prometió a Dios volverse monje. Y ya te imaginarás el papá de Lutero, pues. Ya te imaginarás el papá de Lutero, pues. Imagina que tu viejo te esté pagando la católica, pues, estudiando Derecho. Y tú al tu tercer año, cuarto año, ya cuando estás a mitad de carrera,
Dije, papá, quiero ser chamán. Imagínate. O sea, que te botan de la casa, ¿verdad? Vete para allá. ¿Qué sé? Te vamos a abandonar tu carrera. No, papá, me he dado cuenta que pasar el cuy es mi hobby más importante. Bueno, ¿qué se va a hacer? Entonces Lutero decide pues volverse cura. Y recuerda, Lutero era estudiante de Derecho y no cualquiera, era uno de los mejores de su salón. Ya, porque eso es clave en su biografía de Lutero, recontra clave para volverse uno de los mejores sacerdotes de su generación. Bien, Lutero vive en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y Lutero va a tener su primer roche el año 1517. Lutero, antes de ese año había sucedido algo peculiar, ¿no? Lutero había ido a Roma a hacer una especie de peregrinación hacia allá. Y cuando llega a Roma se desilusiona de Roma. Lutero estaba totalmente lleno de energía, ¿no? de curiosidad, de animosidad para ir a Roma. Lutero vivía también, no sé si Lutero habrá tenido una enfermedad mental, porque Lutero decía que el diablo le hablaba al oído. O sea, que el diablo siempre estaba detrás de él. Y Lutero se encerraba en habitaciones él solo y decía, lárgate, vete. O sea, él estaba en esa no sé si habrá tenido algo de esquizofrenia, ¿qué será? ¿Sí? O su ansiedad era demasiada, su nivel de estrés, ¿qué será? O su conciencia misma. Dime, te escucho. Creo que yo investigué un poco de eso y es porque tenía mucho que ver con lo que la iglesia en ese entonces, por así decirlo, vendía la idea de que con tan solo pagar sus indulgencias o hacer ciertas cosas como penitencia, ya se le perdonaba sus pecados. Él no estaba conforme con esta idea y por eso como que lo abrumaba el hecho de saber que hago algo malo. Sí, cualquier acción o pensamiento, ¿no? Creo que ahí donde la conciencia le da con palo, él mismo se autoflagelaba. Después de uno pecar y toca volver a hacer lo mismo, entonces no tenía sentido eso para él. Sí, pues. Ese es más o menos el caso conflicto. Sí. Está bien, excelente. Muy bien que hayas investigado y hayas leído sobre Lutero, que es interesante. Para los que tienen Netflix hay un pequeño documental de 40 minutos de Lutero, muy interesante también. Y bueno, pues el detalle, muchachos, es que Lutero vivía en esa quemada de conciencia autoinfligida, ¿no? Y cuando su maestro dentro del convento o monasterio donde él estaba, le dijo, bueno, vete a Roma, de repente ahí vas a encontrar la paz que necesitas, ¿no? Y cuando llega a Roma, Lutero se recontradesilusiona. Llega a Roma, ve prostitución por un lado, ve full comercio de reliquias, y era como que hacer la colita para poner una moneda en una alcancía, y esta alcancía era para, ¿no?, justamente tú reducir los años de purgatorio de un familiar, y había un cura con su mesa que firmaba un documento, ¿no? Escuchaba nada más, pum, cómo cae la moneda dentro de la alcancía y dice, ok, ¿cómo se llama tu familiar, señor? Como un documento, un trámite burocrático. Se llama así, ya, ¿cuánto? Ya le reducimos 20 años del purgatorio, ya. Rece tantas Ave María, suba hasta la basílica y ya, y baje normal, y con eso se soluciona. Entonces Lutero estaba como que, ¿de verdad? O sea, así es el proceso. Nada espiritual, ¿no? O sea, totalmente materialista, y le mete el tema del rezo y subir las escaleras de la iglesia como para que pase piola. Y era como que Lutero no concebía la idea de que esto podía ser posible. Como la ciudad, que la meca del cristianismo, ¿no?, vamos a decirlo así, asemejándolo al Islam, Roma, termine prácticamente en estas circunstancias, ¿no? De ahí donde se va desilusionando y Lutero empieza a tener un propio pensamiento crítico, ¿no? De que, ¿qué cosa está mal en mi iglesia? No quiero romper con mi iglesia. Recuerda, por eso se llama reforma. Reforma se llama porque quiero cambios. Lutero nunca creyó o ni pensó en un instante en romper con Roma. Él es católico. Él es de la orden de los agustinos. Y recuerda que por ser de la orden de los agustinos, San Agustín tenía como un medio pequeño debate académico. Bueno, que sabemos que Agustín es mucho antes que Santo Tomás. Santo Tomás más bien, ¿no? Trata vamos a decirle, de corregir o debatir con las ideas agustinianas, ¿no? San Agustín decía que la fe está por encima de la razón, mientras que Santo Tomás de Aquino propuso la lógica de que no, la razón y la fe tienen que estar en equilibrio, ¿no? Tienen que estar a la par. Bueno, y como nuestro amigo Lutero es agustino, entonces él sí tiene de alguna otra manera desarrollada la idea de que la fe lo es todo, ¿no? Ya.
Pero voy a lo siguiente. Entonces, jóvenes, resulta pues que Lutero, desilusionado de Roma, ¿no? Lutero se termina volviendo un gran académico eclesiástico, o sea, un gran sacerdote canónico, y él se manejaba el derecho canónico. Recuerda que era un estudiante de derecho. Entonces, cuando le dieron todos los libros canónicos, ¿no? del reglamento de la iglesia, el pata se lo sabía de izquierda a derecha, o sea, era un devoralibros, ¿no? Entonces Lutero, esa capacidad mental que tenía, le sirvió para ir creciendo en sus seminarios católicos, al punto de que a Lutero le terminan dando una cátedra en la ciudad de Wittenberg, ¿no? Le dan su cátedra para que él sea maestro, y aparte él va a ser sacerdote dentro de la iglesia, o sea, va a dirigir la misa, va a dar el sermón los domingos, o sea, ya Lutero se está posicionando, ojo, a un nivel mayor dentro de la iglesia, ¿no? Claro, y acá viene la gran ucronía, ¿no? Y la ucronía sería esta: ¿y qué hubiese pasado si Lutero se volvía papa? La historia hubiese sido alucinante, ¿no? Un papa con ideas nuevas para la iglesia, qué locazo. Muy bien, pero bueno, fuera de eso, la idea era justamente que Lutero diera sus clases, todo, y en sus clases él empieza a inyectar sus opiniones, ¿me entiendes? Lutero empieza a decir, oye, pero uno, la crítica a las reliquias, empieza a criticar que la iglesia ha perdido parte del camino espiritual, y sus estudiantes lo siguen, o sea, ven que Lutero, wow, que este sacerdote es renovador, progresista, ¿no? Está con nuevas ideas, qué locazo. Y tenía su pegada. Aparte, Lutero era un hombre de pueblito, salía a las calles, la gente lo conocía, era el padre de la localidad, ¿no? Bacán. Hasta que se entera de que hay un sacerdote enviado por la iglesia llamado Juan Tetzel, T-E-T-Z-E-L, Juan Tetzel o John Tetzel. Y este John Tetzel era alucinante, muchachos, alucinante, porque este padrecito tenía la chamba de recorrer toda Europa con su carroza, todo su programa, elementos para poder engatusar a la gente cristiana de comprar más indulgencias. Tetzel hacía su estrado, llegaba a un pueblo X, ponía un estrado, se subía, se echaba un aceite especial en las manos, ¿no? Y ponía carbón a la brasa, rojo vivo, ¿no? Y metía sus manos, ¡plá! Así, un show. La gente, no, ¿qué estás haciendo? Todo, ¡plá! Le metía las manos. Y sacaba así sus manos, así todas rojas, así, pero obviamente echaba un aceite especial para que no se quemara de tanto. Y dice, así te vas a quemar en el infierno si no compras hoy día tu indulgencia, 2 por 1, no se olviden de llevar. Y era un comerciante total. Era el tipo de la teleferia, igualito, ¿no? Igual que Marco Antonio, no sé si alguien se acordará de Marco Antonio, que vendía en la teleferia, un pata que hablaba pim, pam, pum, y te vendía, o igualito. Juan Tetzel era un vendedor de indulgencia y un tipo que usaba sus mecanismos de publicidad, marketing eclesiástico, ¿ya? Hace no mucho tiempo, me acuerdo, salía en el Canal 5 en Panamericana un comercial a las 11 de la noche, así, ¿no? Terminaban las noticias y salía una iglesia cristiana llamada Pare de Sufrir. Y salía con una voz de un tipo que hablaba como que un portuñol, ¿no? Amigo, pare de sufrir. ¿Sí? Venga acá a la avenida 28 de julio para tocar el manto sagrado, ¿no? Compre su aceite especial para que fría su carne especial. Y vendían cosas medias raras. Entonces, ya, algo así, aunque no lo creas, hasta en la actualidad hay iglesias que hacen estas cosas. Ok, la iglesia católica ya le bajó un poco el humo a esto, ¿no? Pero aún vende su rosario, la gente vende sus cositas, ¿no? Catolicismo también tiene sus rituales, y todo esto viene acompañado de algunas reliquias todavía. Muy bien, entonces las indulgencias se vendían, y ya Lutero no soportó que la iglesia llegue a este punto, ¿no? De que se vuelva tan comercial. O sea, ¿dónde está el camino espiritual? O sea, para Lutero, la iglesia está perdiendo el camino espiritual. Es que Lutero no lo ve desde el enfoque administrativo. No sé si me voy a dejar entender para que entiendas a la iglesia católica de esta época. Tú tienes una empresa la cual ha quebrado horriblemente y quieres recuperarla. Y poco a poco la vas recuperando, pero obviamente estás haciendo cosas que no van tan ligadas a los principios de tu empresa, pero de alguna u otra forma te ayudan a mantener la estabilidad económica, o al menos ir saliendo de la crisis, ¿ya? Y haces cosas como, no sé, pues, que digamos, si pongamos que vendes alimentos, ¿no? Y de pronto los alimentos que están por vencer ya los botas rápido, pues, al toque, ¿no? Porque tienen 2 días antes que se venden, y tú lo vendes igual, o le cambias la fecha de vencimiento. Lastimosamente uno pensaría, no, profe, eso está mal.
Sí, pero es una medida muy radical que uno haría con tal de salvar su empresa. O sea, pensándolo de una forma en la que quieres salvar tu empresa. Has de hacer cosas malas, ¿sí? No están justificadas ni bien entendidas, obviamente. Pero ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas, ¿no? Bueno, la iglesia actuó más o menos así. O sea, se volvió tan comercial que fue abandonando sus principios de espiritualidad. Y Lutero le llegaba a eso. Pero Lutero no lo veía tanto como el enfoque de ya, bueno, no tenemos plata, pero nuestra función no es esa, nuestra función no es acumular dinero, nuestra función es salvar el alma de las personas, dirigirlas hacia la fe cristiana, ¿no? Y que estén en línea con Dios. Bacán, pero la iglesia también es una institución, o sea, es una institución ligada al poder político. Yo no puedo desprender a la iglesia católica de los reyes, ¿me entiendes? O sea, la iglesia tiene una posición de poder y no quiere perder esa posición de poder. Entonces necesita el recurso llamado dinero para poder ejercer el poder que tiene. O sea, ¿cómo construyes una basílica? ¿Cómo construyes una catedral? Esas grandes obras de construcción, chicos, no se construyen pues de la noche a la mañana. Necesitas plata. ¿O tú qué crees? Que Miguel Ángel cuando pintó la Capilla Sixtina lo hizo por amor al cristianismo. Ni fregando, tienes que pagarle artista. Ahora, ahí viene el problemón, güey. Ahí viene el problemón. Cuando el Papa León X, ¿no? Si no me equivoco fue León X, sí. Su lógica estúpida del Papa fue esta, ¿no? La empresa llamada cristianismo, o sea, la empresa del cristianismo católico, Roma, estamos mal. Tenemos que revitalizar la fe cristiana. ¿Y cuál es su gran idea de este Papa? Construir la Basílica de San Pedro. O sea, no evangelizar y catequizar la sociedad, que los religiosos se acerquen más al pueblo, aumentar el nivel cultural de la gente y el nivel académico. No, vamos a construir una nueva basílica y que sea tan grande que Dios desde los cielos pueda ver esta basílica. ¿Y por qué San Pedro? Porque vamos a tener en cuenta de que Pedro es el primer papa, pues, ¿no? Ya que la Iglesia Católica, su justificación para asumir de que Pedro es el primer papa es que Cristo le dice a Pedro, en un momento en la Biblia, le dice y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Estoy parafraseando, no recuerdo las palabras exactas, pero dice algo así, ¿no? Pedro es la piedra angular de mi iglesia, o le da a Pedro la idea de que tiene que ponerse la primera piedra de su iglesia. Ok, claro que eso es interpretativo, ¿no? Pero para la Iglesia Católica ese es el mensaje claro de que Pedro es el continuador de las ideas de Cristo y por ende el primer gran pontífice del cristianismo, ¿ya? Bien. Entonces Lutero en 1500, y para ser exactos, el 31 de octubre, Halloween, claro, el 31 de octubre de 1517, Lutero, molesto ya por cómo la iglesia está tomando las riendas de su institución y se está volviendo muy materialista y mercantilista y muy comercial, decide escribir 95 puntos de crítica en un pergamino ahí enorme, también conocida como las 95 tesis, ponerlas en la puerta de la catedral, clavarlas y que la gente lea. ¿Qué, profe? ¿Los plebeyos saben leer? Bueno, en el Sacro Imperio Romano Germánico y en algunos pueblos de clase media y algunos plebeyos por ahí, sí sabían leer, se les enseñaba desde las parroquias al menos la lectoescritura, ¿no? Y esto se empezó, bueno, retiraron las 95 tesis, la gente empezó a leer, algunos tipos que tenían su imprenta dijeron, oye, qué chévere lo que dice Lutero, y empezaron justamente a replicar en la imprenta y como volante, Por eso te dije, la imprenta es clave. Las ideas de Lutero se propagan. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? Resulta pues que ahora, ¿no? A Lutero lo van a llamar en Augsburgo para que se rectifique sus palabras, ¿no? En 1500 habrá sido eso, 1519, si no me equivoco. Y para 1521 ya hay un nuevo emperador llamado Carlos V, o sea, el mismo rey de España, Carlos I. Lo habían elegido como emperador en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y ahora Lutero tiene que verse con el emperador y dar su defensa. Y lo citan en Worms, y se da la famosa Dieta de Worms. La llegada del emperador, los príncipes nobles germánicos y algunas autoridades eclesiásticas de alto nivel. Y el emperador Carlos, con los obispos de Germania, le dicen, ¿no? Lutero, retráctate de todo lo que has escrito, tus obras, ¿no?
todos los libros que había escrito Lutero y que la gente de alguna otra forma había propagado sus ideas, retractan lo que está diciendo porque está yendo en contra de la institución cristiana. Y Lutero, recuerda, era estudiante de Derecho. Recuerda, el pata tenía espíritu de abogado. Y le dijo, emperador, dice, autoridades, escúchenme, ¿en qué momento he faltado el respeto a la institución? Con tus ideas, Lutero. Pero si mis ideas vienen desde la Biblia, si ustedes me demuestran que lo que yo he escrito no va acorde con la palabra de Dios, que la Biblia es nuestro máximo libro y nada puede sobrepasar a la Biblia, el resto de textos que se hayan escrito, ya sea por otros doctores de la iglesia, son interpretaciones. Yo también tengo mis ideas, pero nunca he faltado a la palabra de Dios. Demuéstrenme ustedes que yo estoy faltando a la palabra de Dios y de inmediato me disculpo. A Lutero tenía una defensa argumentativa alucinante, se supo defender y los sacerdotes estaban como que, oye, este pata, ¿quién es? ¿No? O sea, ¿de dónde ha salido? ¿Ya? Y es más, algunos cardenales veían que Lutero tenía espíritu de ser líder, pues. Y también, mira, y te explico esto. Cuando Lutero llega a Worms, fue una cosa alucinante, porque todo el mundo lo conocía. Parecía, pues, ¿no?, las chicas que escuchan K-pop, tu chinito y un cuco, oh, que ese pata, ya toda la gente, Lutero llegó a Worms y todos, ¡ah, lee! La gente lo dice. Lutero ni idea de por qué era tan famoso, ¿no? Se había sorprendido. Entonces, el tipo era prácticamente una estrella, ¿no? El primer influencer de Alemania, a decirlo así, ¿ya? Ya influenciaba en la gente, ¿no? La gente estaba como que las ideas luteranas habían gustado, ¿no? Esto de que regresemos a la espiritualidad, que las indulgencias no van a ser mi salvación, porque la prédica luterana, ¿cuál era? Cree en Cristo, considera a Cristo tu Salvador, ten fe en Él y listo, deja que Él te evalúe más adelante. O sea, una compra de indulgencia no salva tu alma. La alma te va a salvar la fe que tú tengas en Cristo. Eso va a salvar tu alma, ¿ya? Y es ahí donde en Worms Carlos se da cuenta, y el emperador Carlos V y todos los príncipes nobles y el clero que estaba presente, de que Lutero no era cualquier persona. ¿Qué tenían que haber hecho? Lo mismo que le hicieron a Jan Hus, amiguitos. ¿Qué? Mátenlo. Ahí nomás, se acabó. Mátenlo. ¿Para qué le haces tanta bulla a este pata? Mátenlo. Pero el tío de Carlos, ¿sí? Uno de los reyes, de los príncipes nobles de Alemania, o sea, del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cómo se llamaba su tío? Federico de Sajonia, lo chalequeó. O sea, él le dijo, bueno, yo voy a amparar a Lutero. O sea, yo le voy a dar la defensa que él necesita. Porque algo le llamó la atención de él, dijo, ya, ok, yo lo voy a chalequear. Responde ante mí. Si él hace algo mal, yo respondo ante él. Y el tío de Carlos V, que era Federico de Sajonia, ¿no? Era uno de los príncipes nobles germánicos, lo chalequea, ¿no? Le da un salvoconducto para que Lutero pueda defender sus ideas. Oye, a Jan Hus también le pasó lo mismo. Jan Hus también tuvo, uno de los príncipes germanos en su momento le dio la capacidad de defenderse, pero ya a Jan Hus se lo bajaron horriblemente, ¿no? Entonces, Lutero tiene la buena suerte de que el contexto no es el mismo que el del siglo anterior. El mundo es más progresista, dentro del sentido humanista, ¿no? Las ideas han cambiado y Lutero va a ser protegido por Federico de Sajonia. Bien, pasan los años, vuelven a citar a Lutero. Lutero ya no quiere ir más. ¿Por qué? Porque Lutero va a haber un atentado contra su vida. Se decide refugiar en una localidad que Federico le ha dado y durante 2 años escribe la Biblia. Se ausenta durante 2 años Lutero y esos 2 años traduce la Biblia al alemán. Y va a ser un regalo que él le va a dar al príncipe Federico de Sajonia, ¿no? Una Biblia en alemán, imagínate, ¿no? O sea, la única Biblia oficial era la Vulgata, la Biblia que la Iglesia Católica daba en traducción al latín. O sea, es la única, ¿no? Del hebreo, ¿no?, al latín. Era la única Biblia oficial, ¿ya? Bueno, el detalle fue, chicos, que pasando los años citan a Lutero. Lutero manda a su seguidor, Felipe Melanchthon, para que defienda las ideas luteranas, ¿no? O sea, en este caso del espiritualismo que él hablaba, ¿no? Y de cómo la iglesia tenía que surgir con ciertos cambios, pero la Iglesia Católica se puso terca y dijo, no, todo lo que tú estás diciendo no va. Por ahí una que otra cosa pudo ceder la iglesia, ¿no? Ahorita, cuando hagamos la contrarreforma, ahí te voy a explicar. Bueno, llegó el año 1527 en la Dieta de Spira,
Y es ahí donde nace la palabra protestantes. ¿Por qué? Porque los príncipes nobles se dan cuenta de algo, de que si rompo con Roma, Roma va a dejar de ser un obstáculo económico para mí y político. ¿Por qué? Tierra de manos muertas. La iglesia tiene tierras y no las trabaja. Yo como Estado quiero trabajar esas tierras, pero no puedo tocarlas porque es parte de la iglesia. Entonces, los príncipes nobles germanos, ¿qué hicieron? Ante el emperador Carlos V le dijeron: disculpe, emperador, pero las ideas cristianas católicas ya no van más. Apoyamos a Lutero. ¿Por qué lo apoyan? No porque Lutero les caiga demasiado bien, sino porque saben que si apoyan a Lutero rompen los lazos con Roma, y romper los lazos con Roma implica ya no más diezmo a Roma, implica poder expropiar las tierras católicas dentro de cada principado y poder quedarse con esas tierras y usarlas de otras maneras. Entonces perseguía un fin económico, político y, si deseas, también social religioso, pero si lo vemos desde el enfoque marxista es netamente económico, ¿no? O sea, la iglesia ya no va a ser un obstáculo para mis comerciantes de mi localidad, porque si mi comerciante crece, yo le cobro impuesto a mi comerciante. A mí me conviene que mi comerciante sea rico, porque es el tipo que siempre va a pagar sus impuestos, ya que yo, Estado, le voy a dar algunos beneficios también comerciales. Entonces los príncipes, los 7 príncipes, se niegan a seguir las órdenes del emperador Carlos V y a la iglesia romana, y deciden alinearse con las ideas de Lutero. Es más, se arrodillan ante el emperador y le dicen: lo siento, emperador, no vamos a continuar con esto, nos unimos a las ideas luteranas. Y ni fregando, el Carlos V se va a enfrentar a sus 7 nobles, pues. ¿Ya? Y aparte Carlos estaba chibolazo, tenía 27 años, 28 años. ¿Ya? Y es ahí donde estos príncipes, ¿no?, al hacer este acto de rebeldía, entre comillas, se les va a llamar protestantes, porque lo que acaban de hacer es protestar contra el emperador Carlos V y la iglesia romana. Y es ahí donde nace la figura del protestantismo, o también llamado luteranismo. Muy bien, chicos. Las ideas de Lutero se propagaron por toda Europa, llegaron a Francia, y en Francia aparece un personaje llamado Juan Calvino. Y con Juan Calvino viene el calvinismo. ¿Quiénes son calvinistas? Tenemos 2 grupos. En Francia se llaman hugonotes y en Inglaterra se llaman puritanos. Y en Suiza, que fue el lugar donde termina yéndose Calvino, porque Calvino de Francia es muy católica, y Calvino encuentra en Suiza, principalmente en la ciudad de Ginebra, el punto clave para que él desarrolle todo su programa protestante, ¿no? Y Ginebra termina siendo el primer estado protestante calvinista de la historia, donde en Ginebra no se bebe alcohol, en Ginebra no hacen estas fiestas tan bulliciosas, en Ginebra los sacerdotes son autoridades, o sea, era una teocracia, y Calvino era, entre comillas, como el rey sacerdotal, y todos sus séquitos se llaman presbíteros. Por lo tanto, en Suiza se gozó un protestantismo calvinista llamado presbiteriano, ¿ya? Y estos sacerdotes dirigían un tribunal, o sea que si tú venías con ideas raras que no iban en línea con el protestantismo de Calvino, hasta te podían matar. O sea, Ginebra se volvió una ciudad muy protestante y prácticamente la cuna del calvinismo. Fue una cosa alucinante. Bien. Otro personaje fue Ulrico Zwinglio. Él era amigo y seguidor de Lutero. Él también se fue a Ginebra. Él es seguidor, vamos a decirlo así. Bueno, él crea la figura del zwinglismo. El zwinglismo son ideas de Lutero, pero habladas por Ulrico Zwinglio. Ulrich también se le conoce, el zwinglismo. ¿Ya? Ya, hubo un momento en que las ideas de Lutero, jóvenes, porque es lo malo a veces cuando uno crea una nueva idea, va a haber gente que lo lleve al lado más radical. O sea, Lutero proponía la idea de que la iglesia tenía que hacer cambios, ¿no? Al final la iglesia rechaza esas ideas y Lutero se abre y prácticamente crea una nueva lógica de iglesia. A esto yo lo llamo particularmente el segundo cisma de Occidente, porque es un cisma. Se acaba de romper el mundo católico nuevamente y ha nacido un grupo
¿no? A la Iglesia Católica, lastimosamente, ha parido a un nuevo grupo llamado los protestantes. Porque los protestantes son católicos, transformados ahora a una nueva iglesia cristiana. ¿Ya? ¿Y qué sucede ahí? Que las ideas de Lutero se radicalizaron y pasaron de hay que buscar que la iglesia romana se reforme, tenga cambios con líneas espirituales, y el discurso termina radicalmente en muerte a los católicos. Imagínate. Y el campesinado germánico, con ciertos grupos de sacerdotes radicales del protestantismo, o sea, los que llevaron a Lutero en una idea extrema, se metían a las ciudades, se metían a los conventos, mataban a las monjas, mataban a los monjes. Lutero, después de su cautiverio de 2 años, sale y no lo puede creer. No lo puede creer. Lutero ve cómo hay sacerdotes colgados en árboles, en vigas. No cree cómo la idea que Lutero le había dado al mundo europeo, terminó de manera tan violenta. O sea, Lutero se arrepentía de todo lo que estaba haciendo. En algún momento en su vida se sintió arrepentido por todo lo que vio y sacó su comunicado. Y adivina qué decía ese comunicado: la única manera de frenar estos movimientos campesinos rebeldes es que los nobles actúen. ¿Y qué significa que los nobles actúen? Que empiecen a matar a estos campesinos radicales. Y así pasó. Lutero no estaba a favor del radicalismo de sus ideas. ¿Ya? Terrible, ¿eh? Terrible. ¿Cómo termina siendo tan radical lo que Lutero alguna vez profesó? Porque muchos de los católicos eran sus patas de Lutero, eran sus amigos. Zwinglio terminó colgado. ¿Colgado o quemado? Ya no me acuerdo bien ya parte de la biografía de Zwinglio, pero lo mataron también. Agarraron las turbas radicales, lo agarraron a Zwinglio y lo terminaron matando. Porque Zwinglio es pacifista, igual que Lutero. Entonces Lutero le pidió a los nobles decir: oye, bájense esta gente, pues. Es muy radical, no se puede. El mismo Lutero, ¿eh? Ojo, el mismo Lutero pide que detengan a ellos. Bueno, Lutero estuvo en contra de los campesinos rebeldes radicales. Otro personaje interesante fue el rey de Inglaterra, Enrique VIII Tudor. ¿Qué iglesia crea nuestro amigo Enrique VIII? Él crea la iglesia anglicana, el anglicanismo. ¿Y qué es el anglicanismo, jóvenes? Es la fusión del catolicismo británico y las ideas luteranas. Pero esta vez no hay papa. El papa ya no existe, es el rey de Inglaterra, la máxima autoridad de la iglesia anglicana. Increíble. Siendo él católico, ¿eh? ¿Cuál fue el floro de Enrique? Su excusa. Le pedía a la iglesia católica romana: oye, divórciame de Catalina, ¿ves? Catalina, la hija de los reyes católicos. La tía de Carlos, la hermana de Juana la Loca. Necesito divorciarme de Catalina porque no me está dando hijo varón. Pura mujer me ha dado. Y la hija, pues, de Enrique era María, ¿no? María la católica. Y la iglesia le dice: disculpa, lo que Dios une, nada lo separa. Perfecto, no se preocupen. Rompo con Roma, yo soy la máxima autoridad de mi iglesia y yo sí me puedo divorciar, pues se acabó. Y tal cual. Bueno, esa es la excusa. ¿Cuál es la causa? Que Enrique VIII se dio cuenta, lo mismo que los protestantes germánicos, que si rompo los lazos con Roma, entonces la iglesia católica ya no tiene poder en mi reino. Y todos los territorios de la iglesia católica los puedo expropiar. Y eso es lo que hizo Inglaterra. Los católicos siguieron en Inglaterra, obviamente, o sea, todavía están dentro de Europa, pero los protestantes empezaron a ganar territorio. Bueno, el anglicanismo es catolicismo con luteranismo, es una mezcla, ¿no? Ya. Veamos. Pensamiento de Lutero, y eso sí, le pido que en sus libros que tengan en casa o apunten al costado. Pensamientos de Lutero de qué cosa propuso para la iglesia en su momento, ¿no? Que luego ya dijo: no, bueno, la iglesia no va a cambiar, creemos algo nuevo. Ya. Los sacramentos no son 7, decía Lutero, no son 7. Los sacramentos solo son 2: bautismo y Eucaristía. A ver, ¿tú eres católico? ¿Tú eres católico? No, ni bautizado. Ni bautizado, ya, perfecto. Está bien. Tienes la libertad. 7, ¿eh?
7 sacramentos, ya te dije 2 ya, bautismo y Eucaristía. Vamos, tú puedes. A ver, ¿a qué escriben ahí, mi estimado varoncito? Matrimonio. Matrimonio. Pero antes del matrimonio tienes que hacer otras cosas. Confirmación. Correcto. Penitencia. ¿Qué más? Faltan 2. Orden. Orden sacerdotal y unción a los enfermos, ¿no? Son 7 sacramentos, ¿sí? 7 sacramentos. Muy bien. Es curioso que solo las mujeres dijeron matrimonio. Sí. Se quieren casar las chicas. Está bien. Ojalá encuentren algún día a su pareja ideal. Muy bien. Su Enrique VIII. No, jamás que te toque un Enrique VIII, jamás. Te tiene que tocar a alguien así. A ver, ¿quién es un amante hasta la muerte? Marco Antonio, pero Marco Antonio también era sacavueltero, ¿no? A ver, ahorita, ¿quién puede ser? Bueno, el ¿cómo se llama este tipo? William Shakespeare, ¿no? ¿Quién? William Shakespeare sí era un romántico, ¿no? Él con su mujer, ¿no? Hasta la muerte, y le dijo, te encontraré en otra vida, ¿no? Y hay una... ¿Han visto la de el misterio de Anne Hathaway, la actriz del Diario de una princesa? Su marido, su esposo, se parece a William Shakespeare y la mujer de William Shakespeare se llama Anne Hathaway, ¿no? Qué loco, qué coincidencia tan rara que haya pasado eso, ¿no? Qué locazo. Bueno, así es la vida, muchachos. La encontró en otra vida, mira, imagínate, qué loco. Bueno, son misterios ahí, son cosas inexplicables. Bien, resulta pues entonces, Lutero se casó, por cierto, Lutero se casó con una ex monja católica. ¿Ah? Ahorita se me dio el nombre, lo tenía justo, se me dio el... Si alguien lo puede averiguar por ahí, chévere. La esposa de Lutero. Lutero se termina casando, ¿no? Porque el protestantismo no va en línea con el celibato. Las ideas de Lutero eran estas, ¿no? Eran justamente, solo son 2 sacramentos bíblicos, los otros 7 son inventados por la Iglesia. El Papa no es ninguna autoridad, de ahí donde Lutero se rayó, cuando el Papa no es ninguna autoridad, no existe autoridad como tal. La fe no está en las buenas obras, la fe está en disculpen, la salvación no está en las buenas obras, como te lo propone la Iglesia Católica, sino la salvación está en la fe en Cristo. Con que tú reconoces a Cristo como tu Salvador, ya estás en línea de salvación. Lutero también proponía la idea de que no debes transformar el cuerpo de Cristo en pan o la hostia, ni tampoco puedes transformar la sangre de Cristo en vino. No, eso no está bien, dice, no puedes representar el cuerpo de Cristo de esas maneras. Claro, la Iglesia Católica se defiende, ¿no? A ver, al que es católico en el salón, ¿cómo se llama ese ritual de transformación del cuerpo de Cristo durante la misa? No tiene un nombre larguito, medio raro. No. Ese es un sacramento. Transformar el cuerpo de Cristo en hostia y en vino tiene un nombre. Transmutación. No se dice transmutación, pero estás por ahí. Sí es con trans. Es transcorporización. Que yo no me acuerdo. Es trans. Tiene que ver con trans. Empieza con trans. Muy bien. La transubstanciación. Eso es. Así se dice. Transubstanciación. Trans, más allá, ¿no? Más allá de la substancia. O sea, transformar el cuerpo de Cristo, ¿no? Más allá de la substancia. Transubstanciación. Así se llama, chicos. Bueno, Lutero está en contra de eso, ¿no? Lutero está en contra de eso. Entonces se llama Catalina de Bora. Catalina de Bora, ¿no? Bora. Ajá, muy bien, la esposa de Lutero, exacto, muchas gracias. Catalina de Bora, una ex monja que escapó en barriles, porque la iban a matar a ella y a toda su gentita, a todas sus amigas monjas. Y terminó escapando metidas en barriles las monjas. Alucinante, ¿no? Esos movimientos campesinos fueron radicales, ¿eh? Horrible. Pero bueno, Lutero se enamoró de ella, se enamoraron, tuvieron su familia. Bien, ¿qué más está Lutero en contra? Lutero también estaba en contra de que solo se hable en latín. No, Lutero dice libre interpretación de la Biblia y libre traducción de la Biblia. La Biblia puede ser traducida en todos los idiomas posibles, ¿ya? Muy bien. La Iglesia tuvo que responder. Y si te preguntan con Juan Calvino, ¿qué diferencia hay con el calvinismo? El Calvino es casi lo mismo que Lutero,
pero Calvino tiene otra estructura institucional y un elemento que ha sido muy criticado con el pasar de los años, y es que Calvino dice la predestinación, ¿no? Para Calvino, nosotros ya estamos predestinados. Es decir, Dios tiene una lista de quienes están salvados y Dios tiene una lista de quienes están, obviamente, perjudicados, ¿no? Vamos a decirlo así. Ya están condenados. Así que por más que tú hagas buenas obras, lo que tú quieras, ya Dios sabrá si es que tú estás en qué lista, ¿no? Profe, nosotros no podemos saber en qué lista estamos, no, porque tú saber eso implicaría que tengas el mismo pensamiento de Dios y tú eres un mortal como cualquiera, no puedes pensar como Dios. Solo Dios conoce quiénes están salvados y quiénes están condenados. Eso se le conoce como la predestinación y eso es lo que creen los calvinistas. Bueno, yo un tiempo trabajé en un colegio calvinista, ¿no? Hasta el año pasado, sí, claro, el año pasado, trabajé en un colegio presbiteriano en el Callao, llamado Jean Calvin Lefranc, ¿no? Que es el nombre francés de Juan Calvino, ¿no? Jean Calvin Lefranc. Y bueno, trabajé varios años ahí. Yo no sé si el pastor sabía que yo no era creyente, la verdad. Me regalaron mi Biblia presbiteriana, con mi nombre y todo, incluso, bueno, no era un papelito, ¿no? Pero la verdad, muchos de los profesores, el director era católico en primer lugar, los profesores éramos entre una línea de no creyentes y no creyentes, algunos. Lo que me gustó de ese colegio es que la educación era laica, o sea, no nos obligaban a que los profesores tengamos ciertas condiciones para ser docente ahí, ¿no? Es chévere, porque en los colegios parroquiales sí te dicen, profesor, ¿usted está bautizado? ¿No? Dice, profesor, ¿usted ha hecho su confirmación? Te lo dicen. O cuando tú matriculas a tu hijo, ¿no? Le preguntan a ti, a la mamá o al papá, ¿y ustedes están casados? Le dicen, ¿no? ¿Se han hecho el sacramento del matrimonio? ¿No? Entonces, los colegios parroquiales sí te invitan, ¿no? A que hagas tus sacramentos, pues, ¿no? O al menos que ya los tengas para matricular a tu hijo, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá le estafó a la directora, no me acuerdo, porque yo estuve en un parroquial durante secundaria un par de años y le dijo, ¿pero ya ha hecho su confirmación? Sí, mi hijo ya tiene todo ya. Yo lo único que tengo del catolicismo es el bautizo, porque el otro día encontré entre mis cosas mi carnet, o sea, yo oficialmente soy un católico, ¿no? A nivel documentario, porque hay un documento que dice que me han bautizado de niño, ¿ya? Y mi bautizo fue raro, ¿eh? Porque yo recuerdo el día de mi bautizo, habré tenido, 4 años, me acuerdo, y me llevaron al convento de Santana, que está por los Barrios Altos de mi barrio, porque yo estudié en el colegio Santana, y de pronto mi mamá pues me llevó a escondidas porque mi papá no quería que me bautizara, ¿no? Y que mi papá tampoco es creyente. Pero mi mamá, una de las condiciones para yo entrar a ese colegio era que yo tenga que estar bautizado, porque era un colegio parroquial, y para acceder a su beca y todo eso. Bueno, mi viejita me bautizó, a escondidas de mi viejo. No sé si mi papá sabrá hasta el día de hoy, la verdad, pero me acuerdo el día que me cargó mi mamá, me llevó, ¿no? Y el sacerdote me empezó a echar agua y yo, no, empecé a patalear. Y según me cuenta, yo me acuerdo de eso, pero no me acuerdo las palabras de ese día, pero mi mamá me cuenta, ¿no? O sea, ella sí se acuerda también, me dice, el padre me dijo ese día, Pablo, señora, le estamos sacando el demonio a su hijo, tranquila. Porque dice que yo empecé a patalear, y sí me acuerdo de haber hecho eso el día que me bautizaron muy niño, ¿no? Muy bien, pero bueno, son cositas, muchachos, anécdotas de la infancia, ¿no? Ya, bueno, igual yo pienso que los niños no deben ser ni bautizados ni nada, ¿no? O sea, cuando tengan la edad de la razón, los padres tienen que educar, ¿no? De que existe una religión tal. Claro, pero los padres siempre quieren mantener la tradición familiar. Pero no, hay que dejar que los niños exploren las religiones que quieran y también la idea de no creer que es válido, ¿no? Y que elijan, ¿no? Y elijan. Esa es la libertad de cada persona también, ¿no? No hay por qué obligar a alguien. Es como que yo te diga, ¿no? Que tus padres son apristas y desde niñito ya te firmaron como aprista. Tú dirías, no, profesor, no, ¿cómo puede ser posible? Tienen que dejarme elegir qué partido. Bueno, lo mismo pasa con la religión, pues, ¿no? Tienes que dejar en libertad a los jóvenes elegir lo que a ellos mejor les convenga, ¿no? Y aquel que quiera acercarse al mundo cristiano, bueno, bienvenido sea, ¿no? Y hay muchas iglesias a uno cual se puede acercar. Bueno, la culpa es de Lutero. ¿Por qué hay tantas iglesias? La culpa es de Lutero. Acá está el culpable, muchachos, ¿sí? ¿Por qué hay evangelistas, adventistas, ataucusi, mormones? ¿Qué más hay? Los del séptimo día, no sé, ahí están los de la diosa madre, están los católicos, están los ortodoxos, etcétera. Un montón, ¿no? Hay un montón, ya hay una oferta cristiana, ya tú tienes que elegir qué templo quieres pertenecer. Bueno,
Yo con las iglesias que no beben alcohol, con ellas no me llevo. Digo, no, está mal. Si no beben, no disfrutan la vida, no sé, está raro eso, ¿no? Por eso los católicos me caen bien, ¿no? Eso sí, chupan hasta morir, está bacán. Es más, Cristo, recordemos, transformó el agua en vino, dijo, tomen y beban, ¿no? Cristo es muy chévere, su club de fan es medio raro nada más, pero Cristo es un buen tipo, ¿no? Muy bien, muchachos. Bueno, los protestantes suelen ser personas que no beben mucho alcohol también, ¿no? Lo ven como un vicio, ¿no? Pero, en fin, la idea ya depende de cada uno cómo se divierta. La Iglesia Católica no se quedó de brazos cruzados, para nada, y dijo, no, vamos a responder. ¿Y cómo se llama la respuesta de la Iglesia? La contrarreforma. ¿Eh? Muy bien. Alumno. Lutero estaba en contra de rezarle a santos y a vírgenes, porque eso es tradición católica, eso es humano, eso no es bíblico. Lutero trató de basarse solo en la Biblia, ¿no? Y todo lo que venga después de la Biblia, eso es creación de la Iglesia romana. Entonces, no está dentro de la palabra cristiana, diría él, ¿no? Lutero está en contra del culto a los santos y vírgenes, ¿no? El catolicismo, primero, no es una religión, el catolicismo es una iglesia, es la ideología cristiana de herencia romana. En la sociedad actual, hay una fuerte distorsión entre la palabra cristiano y católico, ¿no? Porque, y me ha pasado con mis amigos, incluso de mi edad, ¿no? Que me dicen, Pablo, no, él es católico y ella es cristiana. Ya, pero el católico también es cristiano. No, me dicen, pero ella es cristiana. Está bien, el católico es cristiano. Sí, ya, bueno, sí, creen en Cristo, pero esta chica es cristiana. Ya está bien, le digo. Pero acá viene el gran error. El error es creer que como no eres católico, se le has dicho que a estas iglesias protestantes de la sociedad actual simplemente se llaman cristianos. Ya. Pero el católico también es cristiano, pues. O sea, la religión, acá viene el detalle, y presten mucha atención a esto, la religión se llama cristianismo. Y en el cristianismo hay un montón de iglesias. La primera en crearse fue la Iglesia Católica. Bueno, no tenía el nombre católica, simplemente era la Iglesia Romana. Luego aparecieron algunas sectas cristianas a inicios de la Edad Media, llamadas los arrianos, los nestorianos, que eran también cristianos pero no romanos, ¿ya? El cristianismo arriano, cristianismo nestoriano, desaparecieron. Durante la Edad Media también volvieron a existir otras sectas, ¿sí? Pero la Iglesia Romana trataba de que estas sectas no crezcan, ¿ya? Hasta que el Imperio Romano de Oriente se separa de Roma y crea el cristianismo ortodoxo. Ahora hay dos instituciones cristianas, los romanos y los ortodoxos. Llegan los finales de la Edad Media, inicio de la Edad Moderna, aparece la figura de Lutero y una nueva propuesta de cristianismo, llamado protestantismo. A su vez, jala algunas líneas como el calvinismo, el zwinglismo, el anglicanismo. O sea, aquel que no es católico o es ortodoxo o es protestante. Ya, y en el protestantismo, jóvenes, hay un montón de sectas y congregaciones. Entre ellos, los luteranos, los calvinistas, o también llamados presbiterianos, o puritanos, o hugonotes, porque tienen varios nombres en los calvinistas, dependiendo de las regiones de Europa. ¿Ya? Están, bueno, como te digo, en Estados Unidos, en el siglo XIX, aparecen dos grupos muy grandes. La iglesia de todos los santos de los últimos tiempos, creo que así se llama, también llamada la iglesia mormón. Aparecen los testigos de Jehová o de Jesus Witnesses, que son dos iglesias estadounidenses muy fuertes del siglo XIX y que hasta el día de hoy tienen injerencia mundial. Y van surgiendo un montón de iglesias por todos lados, iglesias en Japón, iglesias en Corea del Sur, iglesias en China, iglesias en una buena parte de Europa, en Estados Unidos ni qué hablar. Hay iglesias misioneras protestantes en Brasil, en México hay un montón de sectas cristianas, no solamente católicas. Y aquí en Perú también tenemos un montón de sectas cristianas, ¿no? O sea,
Quiero que entiendas eso. Todo el que no es católico es protestante. Entonces, no es que haya una diferencia entre cristiano y católico. Más bien, el católico está dentro del mundo cristiano. Y el cristianismo tiene muchas sectas. Entonces tú dirás, profe, ¿y los cristianos de mi barrio que tienen su templito, van así con su falda larga, todo? Pero ellos no son testigos de Jehová, sino ellos se hacen llamar cristianos. Sí, son cristianos. ¿Cómo se llamará su templo? No tengo idea. ¿Ya? Pero siguen siendo cristianos, pero al no ser católicos están en la línea de los protestantes, ¿ya? Entonces son cristianos protestantes. Esa es la lógica, ¿no? Y el error que tenemos es creer que el católico y el cristiano son dos personas distintas. No son personas distintas. O sea, el católico es un cristiano, solo que pertenece a la Iglesia Católica. Y como el catolicismo es tan grande, que el catolicismo tiene cosas que otras iglesias no tienen, como tradiciones, festividades, que tiene reliquias, ¿no? Una tradición de santos y vírgenes, ¿no? Figuras de Cristos distintas por varias partes del mundo. Entonces, toda esa cultura católica, a eso le llamamos catolicismo, ¿no? A la reunión de ideas, tradiciones, costumbres y rituales del mundo católico. Eso es el catolicismo, pero siguen siendo cristianos, ¿no? A ver, para defender el catolicismo, el protestantismo le dice, ¿no? Oye, son dos. No, pero acá vamos con la contrarreforma. ¿Cómo se defendió la iglesia? Acá está. Primero, ¿quiénes son los papas? Antes de continuar, ¿quedó claro con el alumnito que me preguntó sobre cristianismo y catolicismo? ¿Está bien? Sí, perfecto. Chévere. Genial, bacán. El mundo cristiano es uno solo, ¿no? Tiene muchas sectas nada más o iglesias. Ya. La contrarreforma es la respuesta de la Iglesia Católica, y la reunión más importante que tuvo va a ser auspiciada por mi tocayo. Tú sabes que mi nombre es nombre importante en la historia, Paulo III, ¿sí? Es el papa más sobresaliente de este periodo, ¿sí? Muy bien, mi tocayo. ¿Cuál es la reunión clave de la contrarreforma? Y tiene un récord, ¿no? Guinness de la Iglesia Católica. ¿Cuál es? Es el concilio más duradero de toda la historia de la Iglesia Católica. A ver, ¿quién se acuerda? Concilio Trento. Muy bien, el concilio de Trento. Correcto. Dura del año 1545 a 1563, si no me equivoco. ¿Sí? A ver si me confirman. ¿Sí? ¿Estamos bien? A ver, lo que están ahí googleando. 18 años dura este concilio. Correcto, muy bien. O sea, es el concilio, los concilios duran meses, a la justa por ahí un par de añitos, pero este duró como 18 años. O sea, Lutero hizo crecer tantas las ideas protestantes, no católicas, que la iglesia tuvo que responder de una manera muy ardua, ¿no? Muy bien. El concilio de Trento nos sacó ideas de respuesta ante el protestantismo de Lutero, ¿no? Las respuestas al luteranismo. Del concilio de Trento salió la reactivación del Tribunal del Santo Oficio. ¿Qué es esto, jóvenes? Lo que se conoce como la Santa Inquisición. ¿Y de quién va a estar a cargo esto? De los dominicos, la Orden de Santo Domingo. Y también surgió la figura de cualquier libro que un católico escriba, ¿sí?, va a ser revisado por la iglesia. Y eso se llama el Index. El Librorum Prohibitorum. Los libros prohibidos. Cualquier católico que escriba un libro y quiera publicarlo, primero lo va a chequear la iglesia. Ahí donde yo te pregunto, ¿el Corán está dentro del Index verdadero o falso? ¿Tú qué me dices? A ver. ¿Qué acabo de decir? El Index, cualquier libro que un católico escriba, va a ser revisado por la iglesia. Por ende, el Corán no puede estar en el Index, pues. El Corán es un libro islámico, ¿sí? Entonces, tú puedes comprar tu Corán en alguna parte de Arabia, sí. Ahora, pero lo vas a tener que tener recontra bien guardado si estás en el caso peruano. Estás en el Virreinato del Perú, guárdalo en tu biblioteca y que nadie lo vea. Alguien te ve con un libro así y te acusan de la Inquisición. ¿Cómo?
¿Está prohibido ese libro en nuestro país, profesor? No. El Perú, y respíralo muy bien. No, lo que mencioné fue el virreinato, gracias. Habíamos mencionado lo del virreinato, campeona. Fácil, no me escuchaste esa parte. En el virreinato del Perú tú no podías tener ni la obra de Lutero ni nada de esas cosas. Alguien se enteraba que tenías eso y eras acusado de la Inquisición, ¿no? El Index, vuelvo a repetir, es un conjunto de libros que el mundo católico escribe, pero que cuando la iglesia lo revisa dice, oye, no, acá estás haciendo una crítica a la iglesia. Oye, acá tus ideas científicas están poniendo en tela de juicio las ideas divinas. No, ya, ese conjunto de libros se almacenaba, ¿ya? Entre esos libros sí llegó a estar, ¿qué cosa? La enciclopedia, ¿no? La enciclopedia en el siglo XVIII estuvo en el Index. ¿Sabes quién le pidió permiso al Vaticano para acceder al Index justamente romano? Nuestro gran erudito Hipólito Unanue, del cual hablamos la semana pasada en el refuerzo con los del D y el E. Unanue pide permiso a la iglesia para acceder al Index y poder revisar libros de ciencia, ¿no? Católicos que escribían libros de ciencia o libros filosóficos o libros que por ahí tenían una crítica social a la iglesia se ponían en el Index, no se publicaban, ¿no? Pero solo católicos. O sea, si un judío escribió un libro, si un musulmán escribió un libro, no, eso no está en el Index, ¿ok? Ya. Y finalmente, y aquí cierro esta parte, ¿no? Esta parte de humanismo y reforma y contrarreforma, es que apareció una orden religiosa nueva en 1549, ¿sí? Aparte del Concilio de Trento, el Papa Pablo III dio el visto bueno de la creación de la Compañía de Jesús. ¿Cómo se le llama a esa gente, jóvenes? Los jesuitas. ¿Cómo se llamó su fundador? Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, ¿no? Luego santificado Ignacio de Loyola. Ese es su nombre católico. Su nombre civil, ¿no? Antes que se llame San Ignacio de Loyola, es Rodrigo Íñigo de Recalde. Ese es su nombre civil de este personaje. O sea, ha existido, ¿no? Es un personaje obviamente histórico, ¿ya? Rodrigo Íñigo de Recalde, que va a cambiar su nombre a San Ignacio de Loyola y va a fundar la Compañía de Jesús, hoy los jesuitas, ¿no? Bueno, se llamaron jesuitas también en esa época, pero para que los conozcamos. Profe, ¿cómo reconozco un templo jesuita? Vas a encontrar este símbolo afuera de una iglesia. Cuando veas ese símbolo, ¿no? La IHS, ¿no? Una especie de abreviado de Yeshua, creo, o la palabra Cristo, con la crucecita, ¿no? La IHS, ese es los jesuitas. Es un templo jesuita, algo así creo. IHS. Muy bien. Ya, los jesuitas eran chéveres, pe. Los jesuitas fueron la otra cara de la moneda, muchachos, la otra cara de la moneda. Ejemplo, la Compañía de Jesús ni bien apareció, su chamba era llevar la palabra de Cristo, pero de manera humanística. Los jesuitas son académicos, son humanistas y siempre van a respetar el derecho de los conquistados, ¿no? Es decir, de los vencidos. Los jesuitas llegaron a México, llegaron a Perú, llegaron a China, fueron a Japón y colocaron iglesias ahí. Es más, el padre José de Acosta, el del famoso poblamiento americano, el de Historia Natural y Moral de las Indias, ¿no? José de Acosta, cuando está aquí en el Perú, le dicen, ¿no? Padre, los indígenas están rezando pero de una manera horrible y horrorosa. Les han enseñado el Padre Nuestro y el Ave María cuando estos ni siquiera pueden pronunciar ninguna palabra en español, padre. Pues ¿qué hacemos, padre, con estos indígenas? Pues que la cosa es muy sencilla, hijo mío. Ustedes os preocupáis, pero lo primero que tenéis que hacer es aprender el idioma de los indígenas. Padre, ¿pero qué está hablando? Aprendan aymara, aprendan quechua. Y a partir de ahí, cuando el indígena entienda que tú estás hablando su idioma, háblales de Cristo. Pero padre, ellos festejan, celebran, beben, toma. Haz lo mismo. Vete a celebrar con los indígenas. Vuélvete su pata, su amigo. Pero padre, hazlo. Cuando entiendan los indígenas que nosotros hemos venido en paz, ahí empieza a les hablarle de Cristo. Oye, José de Acosta está en otro level, compadre. En otro level. Era aprender el idioma nativo y en el idioma nativo evangelizar, ¿no? Ese pata está en otro nivel. Y estamos hablando más o menos de 1560 y 70, cuando mientras existía esta extirpación de idolatrías, la gente metía harto cuchillo a los sacerdotes, ¿no? Por el tema de que el taquionco ya había crecido, y la Iglesia Católica respondió
con la extirpación de idolatrías, ya los jesuitas fueron la otra cara de la moneda. O sea, mientras un lado, un grupo de cristianos metía fuego, ¿no? Espada, hierro, los jesuitas trataban de hacer otro programa evangelizador pacifista, ¿no? Y lo lograron, ¿no? Los jesuitas se volvieron la orden religiosa más chévere de todo el virreinato. Es más, quien te habla, la maestría que estoy haciendo en ciencias políticas la estoy haciendo en la Universidad Jesuita del Perú, ¿no? Antonio Ruiz de Montoya. Muy bien, y me caen bien. Los jesuitas son los católicos que mejor me caen, ¿no? Son bien chéveres, son académicos, ¿no? Tú entras al cuerpo jesuita y para crecer dentro de los seminarios jesuitas tienes que tener carrera profesional, tienes que estudiar una carrera. O sea, es chévere, ¿no? Jesuitas hasta hoy no han perdido su lado humanístico ni su lado académico. Es gente leída, gente que sabe cosas, ¿no? Muy bien. Y ya bueno, el padre José de Acosta le dio esa orden a los misioneros y que trajo aquí al Perú, y en México también fue algo parecido. Aprendan el náhuatl y evangelicen en el idioma nativo, decían, ¿no? Ahora, en las memorias de José de Acosta, él menciona que tanto chinos como japoneses le es más difícil. El indígena es más sumiso respecto a la evangelización. En cambio, el chino es más reacio a creer en el cristianismo, ¿sí? Y en Japón se instalaron iglesias católicas, pero no duró mucho, porque los samuráis, los shogunes, no soportaron la idea de que el cristianismo, el cual rompe tradiciones japonesas, estén atentando contra su cultura. ¿Qué hicieron los shogunes? Mataron a todititos los curas católicos que habían en Japón. Algunos que lograron escapar se salvaron, quemaron los templos católicos, y Japón dijo, ni más, ¿no? Ni más me entran extranjeros aquí en nuestras islas. Y Japón se cerró al mundo casi 300 años. ¿Ya? Japón no recibía turistas, para nada, no recibía. Veía un barco, naufragaban, no eran japoneses, pla, 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 flechazos, ahí nomás quedaron. Nadie entra a las islas de Japón. Japón se cerró 300 años al mundo, ¿no? Y ya vamos a hablar cuando hagamos imperialismo del siglo XIX, qué emperador japonés vuelve a abrir las puertas de Japón para todo el planeta, ¿no? Muy bien, los shogunes, los samuráis, ¿no? Muy bien, chicos, el catolicismo fue clave para que Japón, ¿no? O el cristianismo católico fue clave para que Japón cierre sus puertas, porque veían que el cristianismo atentaba contra su cultura y sus tradiciones. Aquí en el Perú fue más chévere, ¿ves? ¿No? El cristianismo no pudo, dijo, no, la cultura andina es muy fuerte, no se puede. ¿Qué terminó pasando? Fusión. Se fusionaron y lo que tenemos hoy día, juergones en todo el Perú, ¿no? Fiestas patronales, carnavales, ¿no? Las reales fiestas, claro. Semana Santa en Ayacucho, Carnaval de Cajamarca, la fiesta de la Candelaria, la fiesta de San Juan, ahí en la selva. Claro. No pudieron los españoles vencer al mundo andino ni al mundo amazónico. Se tuvo que mezclar el cristianismo. Y bueno, el día de hoy somos lo que somos por la llegada de los españoles. Mestizos, con grandes celebraciones católicas, que no necesariamente solo los católicos lo celebran. Hay que disfrutar de la fiesta, es cultura, es arte, es vida lo que tenemos en este país, ¿sí? Recordemos el año pasado, el año pasado fue 2023, claro, el año pasado se reactivó los carnavales de Cajamarca. ¿Se acuerdan la noticia? ¿Cuántas personas llegaron a ir a Cajamarca en febrero del año pasado? 300.000 personas en Cajamarca. Brutal. 300.000 turistas yendo a Cajamarca, porque por 2 años los carnavales de Cajamarca se habían suspendido, ¿no? Casi igualito que la cantidad de turistas que va al Festival del Río de Janeiro, ¿no? A los carnavales de Río. Bueno, fueron a los carnavales de Cajamarca. Fue una cosa alucinante, ¿no? Fue una cosa alucinante. Muy bien. Aaroncito, ¿cómo vamos con el tiempo? 4:30. Ok. ¿Qué nos faltó en este caso? Otro cuadrito por acá. Y ya, mejor lo hacemos la otra semana, no se preocupen. Sí, si no se nos va la hora. Nos falta absolutismo. Yo les pongo en el drive un poco de información, pero esto lo tengo que hacer sí o sí para entrar a ilustración, porque la ilustración critica el antiguo régimen. Entonces, como la otra semana toca ilustración, ahí te hablo del absolutismo. Lo bueno que no es mucho, te voy a explicar algunas cositas nada más. Serán unos 10-15 minutos de explicación de
principios del absolutismo, el tema del providencialismo, el regalismo, el providencialismo, bueno, creo que ya lo mencioné, ¿no? El centralismo. Y cómo los reyes vuelven a tener el poder en sus manos. Cómo me bajo a los señores feudales y me vuelvo el amo y dueño de mi reino. Ya, eso lo vemos la otra semanita, no se preocupen, ¿ya? Disculpen ahí el retraso ahí con las anécdotas, pero bueno, es para hacerlo un poco más simpático. Dime. Qué poco curiosidad, en tanto a los libros de los mormones, los que se están redactando últimamente, los que se han redactado, ¿pertenecen al Index? ¿O cómo es en su caso? No, pues, porque el Index, estamos hablando de la Contrarreforma, es del siglo XVI. Eso ya para el siglo XVIII, claro, para la Ilustración, los tiempos ilustrados y el siglo XIX, eso ya desaparece la Iglesia, ¿no? La Iglesia se va acomodando a los nuevos tiempos y para permitir la libre expresión, elimina el Index, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el libro del Mormón? Escrito por Joseph Smith, ¿no? Es el creador de la Iglesia de los Mormones, el libro Mormón. Ellos ya son de Estados Unidos, pues eso ya no tiene nada que ver. Recuerda que Estados Unidos no nace con católicos, Estados Unidos nace con puritanos. Los Estados Unidos son calvinistas ingleses que llegan a Norteamérica, los famosos peregrinos, ¿ya? Cuando tú ves Los Simpson, por ejemplo, Los Simpson es cuando van a la iglesia con el reverendo Alegría, ¿no? El reverendo Alegría tiene su hija, ¿no? Que se enamora de Bart en un episodio. Bueno, Bart se enamora de ella, lo usa, una chica, una demonia, era esa, la hija del reverendo Alegría. Ya bueno, pero el padre tiene su familia, ¿por qué? Porque la iglesia a la que asisten Los Simpson no es una iglesia católica, es una iglesia protestante, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la tradición estadounidense. En Estados Unidos sí hay catolicismo y fuerte, o sea, hay bastante gente católica, pero también en Estados Unidos el grueso cristiano es el protestante, porque fueron creados por ellos, o sea, los primeros habitantes de Norteamérica y la parte inglesa son justamente puritanos, protestantes, calvinistas, ingleses, ¿no? Y dentro de esa línea de protestantes pasan los años, Estados Unidos nace como país después de su independencia, y en Estados Unidos nacen estas dos iglesias, ¿no? La Testigos de Jehová o Jesus Witnesses y la iglesia de todos los santos de los últimos tiempos, ¿no? O sea, la iglesia mormón, ¿no? Así es. Son dos iglesias muy fuertes allá, hasta el día de hoy, ¿no? Y los mormones son chéveres, ¿ah? Yo tengo conocidos mormones, se ayudan mucho entre ellos, mucho, o sea, tienen su universidad en Estados Unidos, tú puedes ir de Perú para allá, ellos te ayudan, si saben que retribuyes a la iglesia, eres buen cristiano, ellos te mandan a estudiar por allá, ¿no? O sea, hablas con tus padres, la gente apoya, da un dinerito, o sea, oye, de verdad son un grupo muy colaborativo, se parecen mucho a los judíos. Claro, tú te sales de esa iglesia y es como que, bueno, si te saliste, bueno, ya fue, no te ayudamos, ¿no? Y los mormones te ayudan, incluso en tus estudios. Sí, claro, se apoyan en estudios, en todo, en dinero, sí, es muy interesante, pero si tú te alejas de eso, también es como que ellos te ponen la cruz, ¿no? Es como que, bueno, no quieres estar con nosotros, no hay ayuda tampoco hacia ti, ¿no? Pero bueno, interesante la línea cristiana, cómo se ha dispersado. Bueno, y la culpa es Lutero, porque Lutero, que decía, libre interpretación de la Biblia, y ahí se expanden muchas cosas. Ya, en el refuerzo hablamos más, vamos con 10 minutitos, ¿sí? ¿Qué hora es? Listo. 4:26. Ya, 10 minutos y seguimos, no te preocupes. Vaya pues. Doctor, ¿está ahí? Gracias.